dije bella iglesia y nadie dijo amén. I said beautiful church and nobody said amen. Me dice el pastor que pase porque ya no necesito presentación. Pastor said to go ahead and go up because you don't need to be presented anymore. De verdad, muchas gracias por la confianza. Thank you for trusting in me. Estamos aquí en Houston unos días, estuvimos ministrando una iglesia al sur de Houston. We're here in Houston for a couple of days. We're ministering at a church on the south side. Y estuvimos de visita también para promover la universidad que Dios nos ha permitido dirigir, una universidad virtual. And we've been also promoting a virtual learning center that the Lord has given us. Ahorita al final vamos a estar atrás por si a alguien le interesa. At the end, we are actually going to be at the end if anybody is interested. Tenemos algo de publicidad de los estudios que ofrecemos. We will also show you the brochures of the teachings that we offer. Así como también tendremos las memorias con predicaciones que siempre tenemos. Or the courses that we offer, and also we have the jump drives that also have teachings. Que no las vendemos como tal, solo si usted gusta puede dar un donativo voluntario. And we don't actually sell them, but if you desire to take one, you could leave a love offering. Para hacer más y seguir llevando estas predicaciones. So that we can continue to reproduce these. Y tiene toda la libertad para bajar las predicaciones, compartirlas. And you have all of the rights to download the preachings and to share them. Y entre más personas llegue el mensaje, mucho mejor. Amén. And to more the people that the gospel reaches, the better. Así que al final vamos a estar por ahí atrás. So at the end, we're going to be at the end. Y antes de entrar al mensaje, quiero compartirles que me siento muy bendecido. Before I share the message, I want to tell you that I feel very blessed. Y muy desafiado también. And also very challenged. Debido a que esta universidad, Dios nos está permitiendo entrar a un país muy difícil para entrar. Through this university, the Lord is allowing us to go into a nation that is very difficult. Y es que a partir del próximo mes de septiembre que iniciemos nuestros cursos nuevamente, after December, whenever we start this new courses, Dios nos va a permitir entrar a Cuba. We are actually going to go into Cuba. Para capacitar pastores y líderes de Cuba. So that we could equip pastors from Cuba. Y para ellos lo vamos a hacer de manera totalmente gratuita. And for all of the pastors in Cuba, we are not going to charge a dime. No van a tener que pagar nada, es un apoyo que vamos a brindar. And we're not going to charge them absolutely anything. It is something that we are going to offer freely. Ya después a través de sus pastores les diremos de qué manera ustedes pudieran involucrarse si es que así lo desean. And through your pastors later on, we will let you know how all of this is going to work and if you desire to be a part. Y me siento muy emocionado porque a mí, bueno, me fascina la enseñanza. So I am fascinated by teaching. Pero me atraen mucho las misiones. But I'm also called to missions. Y esto es como echar misiones y enseñanza en una licuadora. And this is like putting missions and teachings in a Vitamix. Y el producto que sale es este proyecto. And the product that comes out is this product. Yo creo que Dios tiene planes grandes para Cuba también. I believe that God has big plans for Cuba as well. Así que lo que sí les puedo pedir de antemano es que oren para que Dios pueda llegar a través de este mensaje y estos estudios a más personas en Cuba. So I want to ask that you guys join us in prayer so that the Lord can continually bring this message to pastors like over there in Cuba. Amén. Bueno, pues quiero entrar de lleno a este tema que traigo para hoy. So I want to go into the theme for today. Ahorita que estaba en el tiempo de la alabanza, no cabe duda que el Señor confirmó que esta es una palabra para esta iglesia. As we were during worship, the Lord confirmed that this is a word for this church. Me sentí muy bendecido en la alabanza ver la gran pasión que manifiestan. I was very blessed during worship to see the great passion that you manifest. Ver a los niños danzando y glorificando al Señor. To see the children worshiping the Lord. Yo estaba con los ojos cerrados y de repente abrí los ojos. I was with my eyes closed and then I opened them. Y hasta pensé que estaba en el cielo. And I thought I was in heaven for a moment. Porque pasó por aquí enfrente un hermano que se parece a Moisés y dije, ya estoy en el cielo.
Because the brother passed by and he looked like it was Moses. I was like, I guess I'm in heaven already. Y empecé a buscar al apóstol Pablo, ¿dónde está? And I started looking for the Apostle Paul. Gracias a Dios por esta iglesia, centro de alabanza, Praise God for this church, Center of Praise, CDA. que sí vive en el nombre, centro de alabanza. Este es un centro de alabanza. Did you actually live out your name? Gloria a We're Dios. Center of Praise. Vamos a hacer una oración por el mensaje de hoy, que el Señor nos hable. We're going to pray this morning. Bendito Dios, gracias por este tiempo hermoso. Te pido que bendiga, Señor, a esta iglesia y que esta palabra llegue a cada corazón, llegue a cada vida, Señor. Obra poderosamente, Señor, que esta palabra sea depositada como una semilla, Señor, como alimento, que bendiga y también desafíe nuestro corazón. Que, Señor, si alguno está pasando por alguna situación de prueba, de adversidad, venga y traiga también consuelo, Señor, y esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces nos equivocamos con nuestra perspectiva bíblica. Sometimes we have the wrong theological approach. Hay personas que usan la doctrina de las puertas abiertas. Some people use their doctrine, but they have open doors in their doctrine. Y me refiero a que ellos piensan que Dios va a ir abriendo puertas. And I refer to, they think that the Lord is going to just open doors. Si todo está bien, If everything's good, Dios va abriendo las puertas. the Lord opens the doors. Y si se cierran las puertas, And if the doors close, quiere decir que Dios no lo aprueba. it means maybe that God doesn't approve. En parte es verdad, In part, there's a truth to that. pero no siempre Dios aplica esta regla. But this rule does not always apply. Yo recuerdo hace muchos años que Dios me dio una palabra. I remember many years ago, the Lord gave me a word. En la iglesia éramos como 50 personas apenas. There was about 50 of us in church. Y Dios me dice, voy a traer crecimiento a la iglesia. And the Lord tells me, I'm going to bring an increase to the church. Yo empecé a hacer un proyecto de crecimiento. And I begin to create this project of increase. No había proyectores como ahora, There wasn't projectors like today. había de acetatos, ¿recuerdan? There was like film that you would put and project. Hice varios documentos para proyectar. I would make a couple of films that I could project. Hice unas carpetas para los líderes con el proyecto. And I was able to package this for the leaders. Y la idea era crecer, porque Dios me había dado una palabra. And the idea was to grow because I had received a word from the Lord. Empezando enero dijimos, empieza el proyecto. And starting in January, I said, we're going to start this project. Y resulta que lo arrancamos como una campaña de crecimiento. And we released it like a campaign of increase or growth. De repente parece que al empezar a buscar o provocar el crecimiento, And as I was seeking or provoking this growth, la iglesia empezó a decrecer. the opposite thing happened. The church started to decrease. Una persona me dijo, me voy a cambiar de iglesia. Another person told me I'm going to go to another church. Y luego otra familia se fue de la iglesia. Then another family left. Y honestamente yo entré en una crisis existencial ministerial. Honestly, I went into an existential crisis that was also ministerial. No llegué al reclamo con Dios, pero sí a preguntarle por qué pasaba así. I didn't cry out to the Lord and say, why is this going on? But I did ask. ¿Estamos jugando al mundo del revés? Are we playing the world that is upside down or backwards? Que cuando dices crecimiento es decrecer. Whenever you say increase, it means decrease. Entonces, si es así, quiero orar para decrecer. If it's that way, then I need to pray that I may decrease. Yo me sentí avergonzado también, I felt ashamed as well porque el proyecto era de crecimiento y la iglesia no crecía. because the project was to increase and the church would not grow. Actualmente tenemos 4 secciones de sillas. We have 4 sections of chairs or 4 rows. En aquel tiempo teníamos solamente 3. And at that time, we only had 3. Y llegué un día con los sugieres y les dije, quiten una sección. And one day I came with the ushers and I said, go ahead and remove a section. Se ve demasiado vacío. It looks very empty.
Entonces, si aplicamos esta regla de que Dios va abriendo puertas o nos va dando éxito, If we apply this rule that the Lord gives us success, si es que Él va aprobando las cosas, entonces quiere decir que la iglesia no estaba respaldada por Dios. if that is true or if that is the case, then if we look at the church historically, then it didn't have the backing of God. Pero muchas veces nos daremos cuenta que Dios puede no permitir crecimiento o cualquier otra cosa que sea de bendición en el momento. At that moment, God is the one that decides the increase or whatever it is that is going to bring the blessing at the moment. Simple y sencillamente porque Él tiene un plan. Simply because He has a plan. Quiere enseñarnos a confiar. He wants to teach us to trust. Antes de crecer la iglesia, quiere que crezcamos. En mi caso, quería que yo creciera, Before the church would increase or grow, Que He yo- needed me to grow. que yo madurara en Él. He needed me to mature in Him. Y entonces podemos ver que no siempre nos va a ir tan bien humanamente hablando. And so we see that it's not always going to go well, humanly speaking. Y podemos ver entonces que una de las pruebas más difíciles para cualquier creyente no es solamente atravesar una situación complicada. Going through something that is difficult is not the only thing that a believer goes through. El problema es atravesar una situación complicada The problem is whenever we go through a difficult situation, cuando siente que está obedeciendo a Dios when you feel like you're obeying the Lord y que de repente las cosas no son como uno esperaba. and you don't think that they're panning out like they're supposed to. Y usted podrá coincidir conmigo seguramente que es fácil confiar cuando todo marcha bien. And it's easy to trust whenever everything is going well. Es fácil alabar cuando las puertas se abren. It's easy to worship whenever the doors are open. Es fácil agradecer cuando las respuestas llegan rápidamente. It's easy to give thanks whenever the responses come quickly. Pero ¿qué sucede cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y enfrentamos dificultades? But what happens whenever we are in the will of God and we are confronting these difficulties? ¿Qué hacemos cuando después de obedecer aparecen problemas? And what happens that after we obey, all these obstacles pop up? Y la pregunta que debemos hacernos es ¿qué actitud debemos tener cuando Dios nos permite atravesar temporadas que no comprendemos? What the question that we're supposed to ask ourselves is, what attitude do we take on whenever we go through these trials? Todos hemos pasado momentos así seguramente. Each and every one of us have gone through these things. Momentos donde esperábamos la bendición y llegó la prueba. Moments where we were waiting for blessing and then trial came. Momentos donde esperábamos una respuesta rápida y llegó una espera prolongada. Whenever we were waiting for a quick response and we were in a prolonged season of waiting. Momentos donde sentimos que estamos haciendo lo correcto y así tener que enfrentar circunstancias difíciles. Moments when we feel like we're doing the correct thing and still having to confront difficult situations. La Biblia nos presenta la historia de Pablo y Silas en Filipos. The Bible presents the story of Paul and Silas in Philippi. Esta historia que nos muestra una de las respuestas más extraordinarias que encontramos en las Escrituras. We see one of the most extraordinary responses in the scriptures here. Ellos cumpliendo la voluntad de Dios tuvieron problemas. They were fulfilling the will of God and they were confronted with problems. Y en lugar de quejarse, adoraron. And instead of complaining, they worshiped. En lugar de amargarse, alabaron. Instead of becoming bitter, they praised. Y en lugar de desesperarse, confiaron en Dios. Instead of getting in a place of desperation, they went into a place of trust. Y esa actitud no solamente transformó su situación, And that attitude not only transformed their situation, sino que impactó la vida de los que le rodeaban. but it impacted the life of the people around them. El día de hoy quiero que hablemos de eso. This morning I want to speak about this Y cómo Dios nos llama a confiar aun cuando las cosas no salen bien. and how the Lord calls us to trust even when things are not well. Que nos llama a confiar incluso en medio de la adversidad. Where He calls us to trust in the midst of adversity. El tema de hoy le he titulado La fe que aprende a confiar. The title for today is The Faith That Learns to Trust. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 16, versículo 25 en delante. We're going to be in Acts 16:25
ongoing. Dice la palabra del Señor, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo primero que quiero hablar es que la prisión no siempre significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. The first thing I want to highlight is that prison does not always mean that we're outside of the will of God. Para comprender este pasaje debemos observar el contexto. To understand this passage, we should understand the context. Pablo y Silas no estaban en prisión por haber hecho algún pecado. Paul and Silas were not in prison because they were criminals. No estaban ahí por desobedecer a Dios. They weren't there because they disobeyed God. Y ni siquiera estaban ahí por haber tomado malas decisiones. Or because they made a bad decision. Todo lo contrario, ellos habían sido guiados por el Espíritu Santo. And it was all of the opposite because they were led there by the Holy Spirit. El Espíritu Santo les había enviado a Macedonia y habían obedecido al llamado de Dios. The Holy Spirit had called them to Macedonia and they obeyed the calling of God. Habían predicado el Evangelio y habían liberado a una joven que estaba esclavizada espiritualmente. They had preached the gospel and they had brought deliverance to a woman that was there in bondage. Y como resultado de hacer la voluntad de Dios, fueron arrestados, golpeados y encarcelados. And as a result of them doing the will of God, they were beaten and they were imprisoned. Humanamente esto es muy injusto. And humanly speaking, this is very unjust. Sin embargo, esta historia nos recuerda una verdad muy importante. However, this story, it highlights a very important truth. La presencia de dificultades no significa que Dios está ausente. The presence of difficulties doesn't mean that we have an absent God. Porque muchas veces pensamos que si estamos obedeciendo todo debería de ser fácil. Because many times we think that if we're obeying, that everything should go well. Pero la Biblia muestra que algunos de los hombres y mujeres más fieles atravesaron procesos difíciles. But the Bible teaches us that some of the most faithful men and women went through very difficult things. Aún mientras caminaban dentro de la voluntad de Dios. While they were smack dab in the will of God. Si yo hubiera estudiado esta predicación en aquellos años, if I would have studied this preaching a couple of years ago, probablemente no hubiera entrado en ese conflicto en mi interior. maybe I would have got into inner conflict. Y hubiera dicho, Señor, tuyo es el crecimiento. And maybe I would have said, Lord, you are the one that gives the increase. Yo hago el plan que tú me mandaste I'll do the plan that you gave me, y tú te encargas de lo demás. and it's your job to bring the increase. Después de mucho sufrimiento en aquella etapa que les comentaba, And after a lot of suffering during that season, porque sí se sufre de verdad cuando uno trabaja para crecer y no crecer. because it's actual suffering whenever you work for growth and increase and it doesn't happen. Tengo tan presente un culto donde yo prediqué sobre el buscar a Dios I remember a service when I preached about seeking the Lord y confiar nuestras vidas a Él. and to trusting our lives in Him. Y yo en ese momento renuncié a Dios a ser el pastor de la iglesia. And at that moment, I actually renounced being a pastor. Claro que la iglesia no lo supo, The church didn't know it. pero renuncié a Dios, le dije, ya no quiero yo ser el pastor de esta iglesia. But I came before the Lord and I told Him I don't want to be the pastor of this church anymore. Yo quiero ser el pastor auxiliar o el copastor de esta congregación, I want to be the co-pastor of this congregation porque quiero que tú seas el pastor. because I want you to be the pastor. Y en lugar de que tú apoyes mis programas, And instead of you blessing my programs, yo quiero apoyar tus programas. I want to get in alignment with your programs. En lugar de yo hacer que las cosas sucedan, Instead of me making things happen, yo quiero que tú hagas las cosas que sucedan. I want you to make things happen. Y si alguno de los hermanos tiene problemas con el pastor, And if anybody has a problem with the pastor, que sean problemas contigo y no conmigo. let them come talk to you. Y yo recuerdo que me bajé del altar I remember coming down
the altar, y me postré ahí y la gente pasó también al altar esa vez. and I remember bowing down before the Lord, and people came to the altar. Créanme que cambió mi perspectiva del ministerio. It changed my paradigm about ministry. Ahora toda la gente me conoce como el pastor de la iglesia de Nuevo Pacto, Many people know me as the Church of New Covenant, or the pastor, pero Dios y yo sabemos que yo soy solo el copastor. and the Lord and I know that I'm just a co-pastor. Él es el pastor. He's the pastor. Si la iglesia necesita dinero para los proyectos, If the church needs money for projects, yo le digo, ¿necesitan dinero? I say, Lord, they need money, Y Él se encarga. and He always supplies. Si hay alguna necesidad, If there's a need, en lugar de decirle ayúdame, instead of saying help me, yo le digo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? how do I help you? How do I do this? Porque yo solo soy el ayudante. Because I'm just here to help. Él es el pastor. He is the shepherd. Entonces a veces nosotros tenemos que pasar por procesos We have to go through processes para tener la perspectiva correcta del ministerio, en mi caso. so we can have a proper perspective of ministry. Pero así ha pasado con muchos hombres y mujeres de la Biblia. But this has happened through many women of the Bible. José fue fiel y terminó en la cárcel. Joseph was faithful and he was in prison. Daniel fue fiel y terminó en el foso de los leones. Daniel was faithful and he ended up in a lion's den. David fue fiel y terminó huyendo en cuevas. David was faithful and he was in caves. Yo hice un programa de crecimiento y terminé con menos gente. I actually made a strategy of growth seminar and it was adverse. Y al paso de los años, Dios nos ha mostrado su gracia y su favor. And throughout the years, we've seen his grace and his favor. Y tal como lo mencionamos hace un momento, Pablo y Silas fueron fieles u obedientes y terminaron en la cárcel. And we see this here. Paul and Silas were faithful and they were in prison. La pregunta no es si estamos enfrentando dificultades. The problem or the question is, are we confronting difficulties? La pregunta es cómo respondemos cuando estas llegan. The question is, how do we respond whenever they come? Y aquí encontramos algo extraordinario en la vida de Pablo y Silas. And this is where we find something extraordinary in their lives. En medio de la cárcel no perdieron la confianza. In the midst of prison, they didn't lose their trust. En medio de las cadenas no dejaron de creer. In the middle of the chains, they didn't stop believing. Y en medio de la incertidumbre no dejaron de adorar. In the middle of uncertainty, they didn't stop praising. Podemos dar un fuerte aplauso ahora sí todos juntos. Can everybody praise the Lord? Por eso yo ahorita estaba muy contento en la alabanza. This is why I was very happy during worship. Y qué bonito el nombre de esta congregación. And what a beautiful name of this congregation. Porque quiero que veamos lo que produce la alabanza cuando decidimos confiar en Dios. Because I want you to see what praise produces when we trust. Me daba gusto que más que un nombre es una realidad en esta congregación. More than a name, it's a reality here. La reacción natural ante una situación difícil suele ser la queja. The natural reaction of a difficult situation is complaint. Nos preguntamos por qué, We ask why. nos enfocamos en lo que hemos perdido, We focus on what we've lost. solemos concentrarnos en las circunstancias negativas. We tend to just focus on the negative. Sin embargo, Pablo y Silas eligieron un camino diferente. But Paul and Silas, they elected a different path. Y esa decisión produjo frutos extraordinarios. And that decision created tremendous fruit. Veamos algunos de los frutos que vemos en este relato. Let's see some of the fruit that we see in this. En primer lugar, la alabanza cambia nuestra perspectiva. Firstly, praise changes our perspective. La prisión estaba ahí, Prison was there. las cadenas seguían ahí, They were in bondage. las heridas causadas por las cadenas estaban ahí en sus cuerpos. The wounds that were caused by the bondage or the shackles were there in their bodies. Pero mientras adoraban, su atención dejó de estar centrado en el problema But as they worshiped, they stopped to focus on their problem y comenzó a enfocarse en Dios. and they started focusing on God. La alabanza no siempre cambia inmediatamente las circunstancias. Praise doesn't automatically change our circumstances. Es decir, podemos adorar y las circunstancias pueden ser las mismas, We can praise and the circumstances not change. pero sí cambia el corazón de quien adora. But it does change the heart of the worshiper. Entonces, cuando dejamos de mirar únicamente la dificultad So we stop looking
at the difficulty y comenzamos a contemplar la grandeza de Dios, and we see the greatness of God, nuestra perspectiva cambia. our perspective changes. Hay un pensamiento muy popular y muy bonito. There is a very popular thought or thinking, No veas qué tan grande es tu problema. don't see how big, or don't look at how Y luego dice, dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. don't look at how big your problem is, but tell your problem how big your God is. Entonces cuando dejamos de mirar únicamente la dificultad, So when we stop looking at just the difficulty, admiramos la grandeza de Dios. we admire God's greatness. Por eso el salmista David declaró en el Salmo 34:1, This is why the psalmist declared in Psalm 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, I will bless the Lord at all times. su alabanza estará de continuo en mi boca. His praise will be continually in my mouth. Quiero mencionar el segundo fruto. The second fruit, La alabanza fortalece nuestra confianza. praise strengthens our trust. Pablo y Silas no sabían cómo iba a terminar esa noche. Paul and Silas didn't know how that night was going to end. Ellos no se imaginaban que iba a haber un terremoto. They didn't think that there was going to be an earthquake. Ellos no sabían lo que hoy nosotros sabemos. They didn't know what we know. No sabían que las puertas se abrirían y que serían liberados. They didn't know that the doors were going to be open and they were going to be set Sin free. embargo, decidieron confiar antes de ver el milagro. But they decided to trust before they saw the miracle. Y esa es la verdadera fe. And that is true faith. Independientemente de lo que nuestros ojos naturales ven, Independently of what our eyes see, poder confiar en Dios. to trust in Him. La fe no espera ver la respuesta para adorar. Faith doesn't wait to see the response to worship. La fe adora mientras espera la respuesta. Faith worships while it's waiting for the response. La confianza en Dios se fortalece cuando aprendemos a alabar, Trusting in the Lord is increased whenever we learn to worship, aun cuando todavía no entendemos lo que está ocurriendo. even when we don't understand what is occurring. Tercer fruto, The third thing, la alabanza impacta a quienes nos rodean. praise impacts those that surround us. El texto dice algo interesante. The text says something interesting. Y los presos los oían. And the prisoners heard them. Aquellos hombres no estaban adorando para impresionar a nadie, These men were not worshiping to impress any person, pero su actitud estaba siendo observada por la gente que estaba en la cárcel. but the people were observing them. Lo mismo ocurre con nosotros. The same thing happens with us. Nuestros hijos observan cómo reaccionamos. Our children, they see how we react. Nuestra familia en general observa cómo nos comportamos. Our family in general, they see how we react. Nuestros amigos observan cómo reaccionamos. Our friends, they see how we react. Incluso el mundo observa cómo reaccionamos. And the world is watching us as well. ¿Qué pasa cuando en el trabajo nos cometen una injusticia en contra nuestra? What happens at work whenever something unjust happens against us? Nuestros compañeros observan. Our coworkers watch. Yo recuerdo que mi primer contacto con el evangelio fue a los 6 años. I remember that my first contact with the gospel was at 6 years old. Yo tenía un amigo en la escuela primaria. I had a friend that was with me in elementary, Él se llamaba Ricardo y era cristiano, un niño cristiano. and his name was Richard, and he was a Christian friend, Y él daba muy buen testimonio como cristiano, aún siendo niño. and he gave a good testimony of a Christian even being a kid. Tenía un hermano que se llamaba Luis Alberto. And he had a brother that was named Luis Alberto, Y a veces yo era injusto con ellos, and sometimes I was unjust with them porque traían una pelota because they would have a ball, y yo le decía, dámela. and I would say, "Give it to me." Entonces Ricardo decía, no, déjame juego, estoy jugando yo. And Ricardo would be like, "I'm playing." Pero Luis Alberto le decía, préstale, somos cristianos. But the older brother would say, "Let him borrow it, we're Christians." Y yo me aprovechaba de eso. And I would take advantage of that. Decía, qué bueno que son cristianos. I'm so happy that you're Christians. Give me that ball. Pero en realidad daban muy buen testimonio su carácter. But they gave a very good testimony of their character. Aún siendo niños y todavía sigo recordando la bondad que había en ellos. And even being kids, and I still remember the goodness that was in them. Incluso a veces yo abusaba de esa bondad. And even I would abuse of that goodness. Pero ellos no se imaginan que han pasado tantos años y yo sigo recordando su testimonio.
They don't realize that all those years have passed and I continue to El mundo- remember their testimony. El mundo nos observa cómo reaccionamos. The world is watching how we react. Cuando una persona puede seguir confiando en Dios en medio de las pruebas, When a person can continue to trust in the Lord even in the midst of trials, aún confiar en Dios y dar testimonio cuando te quitan tu pelota, even being able to trust in the Lord when they take away your soccer ball, se convierte en un poderoso testimonio para ellos. it is a powerful testimony for them. Y aunque de inmediato no vengan a la iglesia, And maybe immediately they don't come to church. cuando ellos tengan un problema, When they have a problem, querrán tener la fe que ven en nosotros. they will want to have the faith that we have. Hubo un hombre inglés llamado John Wesley. There was an Englishman named John Wesley. Él venía a predicar a Estados Unidos. He came to preach to the United States. Venía sobre un barco He was on a ship, y a boat, el barco pasó por una gran tempestad. and the boat went through a great tempest. Él, teniendo conocimiento de la palabra, venía a predicar. He knew of the word and he came to bring it to the United States. Al ver una gran tempestad en el mar, esto fue en el siglo XVIII, This was in the 18th century. vio a unos cristianos moravos He saw some Moravian Christians que tenían una gran fe y una confianza en que Dios los libraría. that they had a great faith and a trust that the Lord would deliver them. John Wesley los vio John Wesley saw these Moravians y anheló tener esa confianza. and he desired to have that trust. Tiempo después él escribió en su diario que él fue impactado por la fe de los moravos. And it was actually documented later on in his life that he was impacted by the faith of the Moravians. Y tiempo después escribió en su diario que sintió que sus pecados le eran perdonados realmente. And he also wrote in his diary that he felt that his sins were forgiven. Y tuvo la experiencia del Espíritu Santo que él relata como un fuego ardiente. And he had the experience of the Holy Spirit as a consuming fire. El testimonio puede impactar grandemente a nuestra gente. Our testimony can impact greatly. Cuarto fruto es que la alabanza prepara el camino para la intervención de Dios. The fourth fruit is that praise paves the way for God's intervention. Después vino un terremoto, se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas. After there is a earthquake and the doors were open. Notemos, es importante notar el orden en que se dieron las cosas. It's important to see that the order in which things happened. Primero vino la adoración, First came the praise, después vino la liberación. then came the liberation. Pablo y Silas no alabaron a Dios porque eran libres. They didn't worship the Lord because they were free men. Fueron libres mientras alababan. They were free while they worshiped. Ahora, no se entienda, la alabanza no manipula a Dios, Praise doesn't manipulate God, pero sí demuestra un corazón que continúa confiando, but it does demonstrate a heart that continually trusts, aún en medio de la espera. even in the midst of waiting. Y esto nos lleva a lo tercero que quiero hablar con ustedes. And this is the third thing that I want to speak to you. ¿Cómo podemos disfrutar y aprovechar cada etapa que Dios nos permite vivir? How can we enjoy and take advantage of each stage that God allows us to live? Una de las lecciones más importantes de esta historia es que la vida no puede vivirse esperando siempre las buenas circunstancias. One of the morals of this story is that we cannot just continue to live our lives expecting the good circumstances. Vamos a no aprovechar momentos importantes de nuestra formación. We have to take advantage of moments of our formation. Antes de que un joven se gradúe de la universidad, Before a young person can graduate university, tuvo que pasar tiempo en clases, he had to be in class, haciendo exámenes, doing examines, tal vez hasta tests. altas horas de la noche, and he was there in the wee hours of the night, e incluso soportar algunas injusticias de compañeros y maestros. and maybe even had to support unjust things from his teachers or peers. Pero a pesar de todo eso, debe entenderse que es un proceso But in the midst of that, he should understand that it's a process, que cuando uno gradúa, that when one graduates, uno puede ver cómo todo fue necesario.
you can see how everything was necessary. Así es la vida, como una futura graduación. This is how our life is, like a future graduation. Tenemos que ser fieles a Dios, We have to be faithful to the Lord. disfrutar cada momento, Enjoy every moment. aún los momentos difíciles, ver que Dios está trabajando con nosotros. Even the difficult moments, see that the Lord is working with us. Y cuando lleguemos al final de nuestros días, And when we come to the end of our days, que el Señor nos diga esta gloriosa palabra: then that the Lord will tell us this glorious word. buen siervo y fiel. Well done, good and faithful En servant. lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. You have been faithful in the little, I will put you over much. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of the Lord. Amén, gloria Amen. a Dios. Quiero compartir 5 aplicaciones prácticas para nuestra vida. I want to share 5 practical applications for our life. Algunos consejos de cómo debemos hacerlo nosotros. Some counsel on how we should operate in this. El primero es: aprenda a confiar en Dios aunque todavía no vea la respuesta. The first one is to learn to trust in God even though you don't see the answer. Muchas veces queremos que Dios nos muestre primero el resultado para después confiar. Many times we want God to show us the result before we start or to trust. Pero Dios nos llama a confiar mientras caminamos. But the Lord calls us to trust as we walk. Pablo y Silas no sabían lo que ocurriría. Paul and Silas didn't know what was going to happen. Simplemente decidieron seguir creyendo. They simply decided to believe. Tenemos que aprender a descansar en el carácter de Dios, We have to learn to trust in the character of God. aun cuando no entiende uno sus caminos, no entendemos sus caminos. Even when we don't understand his ways. El lunes pasado vino un grupo de alumnos que están en la universidad conmigo. Aquí estuvimos. Last Monday, a group of my own students, Y les platicaba la historia de cómo nació este proyecto de la universidad. they came to me and I shared with them the testimony of how this university was birthed. Sin darles tantos detalles como les di a ellos, les quiero platicar rápidamente cómo se dio esto. Without giving you a lot of details, but I want to share with you rapidly what happened. Yo ya estaba dando clases, yo ya era maestro de la universidad, I was already giving classes, I was already a teacher, pero yo tenía muchas ganas de dar más clases y pedí a ver si podíamos abrir un proyecto nuevo. but I had a desire to give more classes and I asked if we could open up a new project. Y este proyecto era hacer una universidad virtual. And this project was to do a virtual university. Después de hacer todo el trámite me lo autorizaron After doing everything that I needed to do, I was authorized. y me dijeron: solo que no puedes meter alumnos de la ciudad de Chihuahua, The only thing they told me is that you cannot have any students from Chihuahua porque ahí había una sede que estaba trabajando ya clases de la universidad. because there was already someone that was working in that jurisdiction. Incluso me dijeron que no metiera gente ni de mi iglesia. They said, don't even bring people from your own church. Entonces pensé: ¿dónde conozco personas en Houston? And I said, where do I know people in Houston? Fue el primer lugar al que venimos. We came to Houston. Y íbamos a comenzar una universidad online. We were going to start a online university. Yo dije online, él debía haber dicho En línea. En línea. Ya me puso en línea el pastor. Esta universidad en línea, This online university, y yo no tenía una buena computadora. and I didn't have a good computer. Mi computadora se apagaba ya a media presentación. My computer would turn off midway through the presentations. Vine con el primer pastor a presentarle el proyecto I went with the first pastor to present the project, y a la mitad de la presentación se me apagó la computadora. and mid-presentation, the computer turned off. Yo diciéndole: vamos a hacer clases por computadora, I was telling them we're going to do virtual classes through the computer, pero mi computadora no servía. but my computer wasn't working. Ya los demás pastores nomás se los platiqué, los pastores Garza les platicaba And I would just share with the pastors, y las demás personas les platicaba cómo iba a ser el proyecto. and I would just tell them how the project was going to be. Regresé a Chihuahua, pues prácticamente la misma computadora. And I went to Chihuahua, and it was the same computer. En un mes iniciábamos las clases And in 1 month, we actually had to start the classes. y yo no tendría dinero para comprar una hasta dentro de un mes. And I didn't have the money to buy one until about a month.
Y supe que había un hombre que estaba vendiendo una buena computadora. And I knew that there was a man that was selling a good computer. Este hombre se dedicaba, él era DJ de fiestas And he was actually a disc jockey. y había cambiado su computadora. And he had changed his computer. Mi hermano me dijo, pues yo lo conozco, medio lo conozco, no lo conocía bien. My brother told me, I kind of know him. Vamos a ver si te espera y que te la venda en un mes. We're going to see if he waits for you and he sells it Y fuimos, to you in a month. y fuimos y le dijimos, ¿cuánto vale la computadora? Nos dijo el precio. And he asked us, how much is this computer? And he told us the price. Y le dije, pues sí la quiero, pero en un mes, dentro de un mes, ¿me puede esperar? I do want it, but I need it within a month. Y tengo tan presente que él la cerró y la puso en mi mano. Me dijo, llévesela y me la paga en un mes. And I have it so present that he closed it and he said, take it and come and pay me in a month. Lo más importante de esta computadora no es que era una computadora muy buena, a muy buen precio. The most important thing about this computer was that it was a great price or it was a great computer. ¿Recuerdan a qué se dedicaba este hombre? Remember what this person was? Él le había puesto capacidad adicional a la computadora. He had put extra RAM in that computer, Y ahora yo tengo storage. las clases de 4 años, los videos ahí guardados. I have 4 years of courses in there. I have videos that are downloaded in there, Y no se llena, and it's still not full porque era la computadora ideal para lo que yo estaba haciendo. because it was the ideal computer for what I was looking for. De repente yo me pregunto, ¿por qué antes de venir a Houston no me supliste la computadora, Señor? And I'm thinking, before I went to Houston, why didn't you give me the computer? No hubiera pasado la vergüenza que pasé con ese pastor. I wouldn't have to go through the shame with that pastor. A los demás pastores no tendría que haber usado tantos mis manos para explicarles todo sin presentación. I wouldn't have had to use my hands so much to explain what was going to go on. Pero Dios sabe But the Lord knows, que cuando se me apagó esa computadora, whenever that computer turned off, yo le dije a mi esposa, Dios nos está preparando para dar un testimonio. that I told my wife, the Lord is preparing us to give a testimony. Un testimonio que ahora estamos dando, que Dios nos ha bendecido y tenemos 150 alumnos. And now a testimony that we have 150 students. Y pronto entraremos a Cuba, como lo mencionamos. And we're about to go into Cuba, as I mentioned. Claro que este Eric de hoy es diferente al Eric de hace 20 años que se quejaba. But the Eric of today is different than the Eric that would complain. El de ahora está expectante a ver cómo Dios nos va a sorprender. The one of today is expecting to see how God is going to surprise him. Y en lugar de haber entrado en un conflicto ministerial como hace años, And instead of getting or going into a ministerial conflict, ahora estoy viendo a ver cómo lo vas a hacer, Señor, cómo. and now I'm watching, how are you going to do this, Lord? Por eso el segundo consejo es no permita que la queja robe la bendición del proceso. Don't allow complaint to steal the blessing of the process. La queja no nos hace enfocar, la queja nos hace enfocarnos únicamente en lo negativo, When we complain, it magnifies the negative, en lo que no tenemos, what we don't have, en lo que nos impide ver lo que Dios está haciendo. and what impedes us to see what God is doing. Nos roba la paz, And it steals our peace, nos roba el gozo, our joy, nos roba la perspectiva espiritual. our spiritual perspective. ¿Cuántas personas han dejado de congregarse porque sienten que Dios les falló? Many people don't come to church anymore because they feel like God Y en failed them. realidad Dios no les falló, los tiene en un proceso. And really, God did not fail them. They're in a process Para conocer el Dios de la sanidad, so that they can know the God of healing. tiene que haber previamente una enfermedad. There has to be an infirmity previously. Para conocer al Dios de la provisión, To understand the God of the provision, tiene que haber previamente necesidad. there has to be need or lack prior. Por eso tenemos que estar expectantes en el proceso We have to be expected in the process para poder ver cómo Dios obra to see sobrenaturalmente. how God is going to work supernaturally. Porque cada proceso tiene lecciones, Because every process has lessons. cada etapa tiene propósito Every stage has a purpose. y cada temporada tiene Dios algo que enseñarnos. And in every season, the Lord wants to show us something. Nosotros en familia hemos pasado tiempos de dificultad económica. As a family, we've gone through financial need. Yo no sé cómo se use aquí el gas, si es entubado.
I don't know if gas is actually going through the tubes or the pipes. pero allá es tanques de gas, usamos tanques de gas. Over there, we use tanks of gas. Y cuando nosotros batallábamos por problemas económicos, And whenever we had problems because of lack of finances, nosotros compramos un tanque de gas, los que conocen, de 30 kilos. and we would buy a tank of gas of 30 kgs. Ese normalmente puede durar, dependiendo la temporada, 20 a 30 días máximo. Depending on the season, that could last 20 to 30 days. Nosotros compramos ese tanque de gas, We bought that tank of gas. teníamos estufa, We had a stove. el calentador de agua, We had a water heater. la secadora de ropa, We had a dryer. y luego no se nos acababa el gas. And we still continually had gas. Llegó el invierno Our winter came, y empezamos a prender el calentón and we started to turn on the heater. y no se nos acababa el gas. And the gas would continually be there. Ese tanque nos duró 10 meses. That tank was there for 10 months. Alguien que me diga ahora que Dios no suple, que Dios no provee. Let somebody tell me that God doesn't supply, God doesn't provide. No puedo negar lo que en medio de la temporada uno puede preocuparse un poco. I can't deny that in the middle of the trial, one is doubting. Pero por encima de toda preocupación, que es un estado natural del ser humano, But in the midst of being worried, that it's a natural state of being human, tiene que haber una confianza mayor en Dios. there has to be a major trust in the Lord. Y el tercer consejo es disfrute, por eso la etapa donde Dios lo ha colocado. And the third counsel is to enjoy the stage where God has placed you. Muchas personas viven pensando únicamente en lo que viene después Many people think about what's going to come after, y por eso nunca disfrutan el presente. and they never enjoy their present. Hay que aprovechar cada momento. We have to take advantage of every moment. Nuestros hijos estaban muy pequeños Our children were very small, y quisimos llevarlos a Disneyland, and we wanted to take them to Disney. pero nuestro carro no tenía clima But our car didn't have any AC. y nos fuimos manejando y pasamos por Arizona. We went through Arizona. Y recuerdo que ya no sabíamos si bajar el vidrio y entraba el aire muy caliente. And I remember we would roll the window down, and the hot air would just come into the car. Si algún día pasan por Arizona y no tienen clima, If you ever go through Arizona, if you don't have any AC, les voy a dar un consejo gratuito. Esto no estaba incluido en mis notas. I'm going to give you a free a tip. Was not in my notes. Suban el vidrio, mejor aguanten el calor. Just roll up the window. It's better. Pero íbamos contentos. But we were happy. Íbamos con nuestros niños, We were with our kids, con sudor. sweating, Pero íbamos bien. but we were good. Y de regreso dijimos, pasemos de noche mejor. And so at night we're going to pass Y by on viajamos the de way noche. back. Pero veníamos felices. We were happy. Imagínense que fuéramos un viaje de familia pensando en lo que no tenemos. Imagine if we were a family that was thinking about what we don't have. Tengo que decirlo que nunca lo he vuelto a hacer. But I have to say that I haven't done it again. Sí hemos ido a Los Ángeles manejando, We have gone to Los Angeles driving, pero ya nos hemos asegurado de tener clima en el carro but we have to make sure we have AC. y por si falla llevamos abanicos. And if it lacks, we have No se crean, fans. eso no es cierto, no. Gracias a Dios, hay que disfrutar cada momento. We have to enjoy every moment. Quiere Dios siempre obrar en medio de cada etapa God wants to work in every season. y Dios siempre prepara el futuro God always prepares the future, trabajando en el presente. working on our present. Y hay lecciones que solamente se aprenderán en determinadas temporadas. And there's lessons that will only be learned in the season. Hay experiencias que solamente ocurren en ciertos procesos. And there are experiences that only happen in certain processes. Hay encuentros con Dios que suceden únicamente en medio de las pruebas. There are encounters with the Lord that will only happen in the middle of the trial. Así que no apresure los tiempos de Dios. So don't try to pressure the times of the Lord. Aprenda a descubrir su presencia en la etapa que está viviendo justamente hoy.
Learn to uncover his presence in the stage that you're in now. Cuarto consejo, The fourth thing, recuerde que Dios puede convertir una prisión en una plataforma. remember that God can turn a prison into a platform. Amén. Amen. Aquella cárcel parecía un obstáculo, That jail, it seemed like an obstacle, pero esa cárcel se convirtió en el escenario donde Dios obró un milagro. but that prison turned into a platform where the Lord created a miracle. El carcelero fue alcanzado, Even the jailer was reached, probablemente su familia fue salva. and probably his family was even saved. Además, la iglesia de Filipos fue fortalecida. The church of Philippi was strengthened. Lo que parecía una derrota terminó formando parte del propósito de Dios. What seemed like a loss, it ended up being part of the will of God. Muchas veces Dios hace algunas de sus obras más grandes en los lugares donde menos las esperamos. Many times the Lord does some of the greatest things in the most unexpected or unweighted moments. Y último consejo, And the last thing, mantenga una actitud de adoración en todo momento. maintain an attitude of worship at all times. La alabanza no debe depender de las circunstancias. Our praise shall not depend on our La circumstances. alabanza depende de quién es Dios tan grande, Our poderoso. praise depends on who He is. Dios sigue siendo bueno cuando las puertas están abiertas, God is still good when the doors are open, pero Dios sigue siendo bueno cuando parecen que están cerradas. but God is still good whenever it seems like they're closed. Simplemente porque Dios es fiel en los momentos de abundancia, Because God is faithful in the times of abundance, pero sigue siendo fiel en los momentos de espera. but He is continually faithful in the times of waiting. En una ocasión se acercó Pedro con el Señor Jesús And Peter came to Jesus on one occasion, y el Señor Jesús le reveló algo a Pedro. and Jesus revealed something to Peter. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, le dijo. Satan has asked to sift you like wheat. ¿Se pueden ustedes imaginar a Pedro? Can you imagine Peter? Podría haber pensado, bueno, seguramente le dijiste que no. Peter was like, I'm pretty sure you told him no. Yo soy de los 12. I'm the 12. Es más, no soy solo de los 12, soy de los 12 de los 3 más cercanos. I'm actually one of the 3 that are closer to you. Y me sé algunos versículos, ningún arma forjada contra mí prosperará. And I know Isaiah 54:17. Le podrá haber dicho, yo soy de la iglesia Centro de Alabanza. It said, I'm from CDA. Tengo cobertura pastoral ahí. Have a covering. Pero el Señor le dijo, no, Pedro, He said, no, Peter. yo he rogado para que tu fe no falte. He said, I have prayed for you that your faith may not fail. Y eso es lo que necesitamos, caminar con fe, And this is what we need to walk with faith, caminar con esperanza to walk with hope, y en cada momento adorar por quien es Dios. and in every moment to worship Him because He's God. Por eso el creyente debe adorar en cualquier temporada y en cualquier situación. This is why the Lord needs to, or why the believer needs to worship in No porque todo sea perfecto, every season, not when everything is perfect. sino porque Dios tiene el control y esa es nuestra esperanza. Because God has the control and He is our hope. Quiero ir concluyendo diciéndole que quizás hoy usted se puede identificar con esto. I want to conclude with this. If you can identify, Tal vez se identifica más con la prisión que con la liberación. maybe you actually identify more with the prison than with being free. Tal vez está atravesando una etapa que no entiende. Maybe you're going through a season that you don't understand. Quizás está orando por una respuesta que no llega. You're praying for something that hasn't came. O tal vez esperaba que Dios actuara más rápido. Or you're waiting for God to act quickly. Pero cuando esto nos pasa, podemos sentir la tentación de desanimarnos. But when this happens, we can feel the temptation to be discouraged. Pero a partir de hoy recordemos a Pablo y a Silas. But let us remember Paul and Silas. Aquella noche que los encarcelaron. That moment when they were in prison. Que ellos no sabrían cómo Dios iba a obrar. They didn't know how God was going to work.
cómo se iban a abrir las cadenas. how the chains were going to be broken. Lo único que sabían es que Dios seguía siendo digno de alabanza. The only thing that they knew is that God continually was worthy of praise. Y esa convicción hizo la diferencia. That conviction made a difference. Porque la verdadera fe no consiste solamente en alabar a Dios cuando las puertas se abren. Because true faith doesn't consist of worshiping the Lord only when doors open. La verdadera fe consiste en seguir alabando cuando estamos esperando que se abran. True faith is continually worshiping when we're waiting for them to open. Porque muchas veces Dios hace algunas de sus obras más profundas durante procesos que nosotros no comprendemos. Because many times the Lord does the most profound works in our lives whenever we're going through processes that we don't understand. Probablemente ustedes están viviendo una asignación difícil. Maybe you're going through a difficult assignment. Tal vez algunos de ustedes estarán atravesando un proceso incómodo. Maybe you're going through an uncomfortable process. Tal vez están pasando una temporada que jamás hubieran escogido. You're going through a stage that you would have never picked. Pero nunca olviden esto. But never forget this. Dios sigue obrando. God continues to work. Dios sigue formando. God continues to form. Dios sigue guiando. God continues to guide. Y aunque hoy veamos cadenas, Dios sigue teniendo la última palabra. And even though we see shackles now, God has the last word. Por eso no permita que la queja ocupe el lugar de la alabanza. Don't allow that your complaint would take the place of praise. No permita que la desesperación ocupe el lugar de la confianza. Don't allow desperation to take trust's place. No permita que la frustración ocupe el lugar de la fe. Don't allow your worry to take the place of faith. Aprenda a adorar mientras espera. Learn to worship while you wait. Aprenda a confiar mientras camina. Learn to trust while you walk. Aprenda a disfrutar cada etapa que Dios le permite vivir. Learn to enjoy every stage that you live in. Porque cuando Dios termine su obra, Because when God finishes His work, descubriremos que aún las prisiones formaban parte del camino hacia la libertad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? because we can see that even the prison formed or paved the road to freedom. Amén. ¿Qué les Amén. parece si nos ponemos de pie? I'm going to ask you to stand to your feet. Independientemente de cualquier situación que usted tenga, Independently of whatever it is that you're going through, a mí me gustaría invitarle a venir al altar y solamente a adorar. I want to invite you to come to the altar just to worship. Si le está yendo bien, If it's going well, pues es más fácil. easy. Pero si tiene alguna situación, But if you have a situation, adoremos esperando que el terremoto venga. let's worship that, waiting that the earthquake will come Y con ello la libertad. and freedom will come. Adore al Señor, dígale, grande eres, Señor. Just worship the Lord and just tell Him how good He is, how big He is. Gracias por amarme. Dame la fe Lord, give me the faith. Thank you for loving me para poder continuar, so that I can continue para poder perseverar. to persevere. Cambia toda desesperación por paz, Change all desperation for peace, toda angustia por esperanza, all anguish for hope, toda tristeza por gozo. all sadness for joy. Dios está aquí, The Lord is here, recordando que está con usted. reminding you that